una perspectiva profunda y enriquecedora sobre el tema en el que abordaremos hoy, el lupus eritematoso sistémico. Como sabemos, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune compleja que impacta a millones de personas en todo el mundo, presentando desafíos tanto como para los pacientes como para los profesionales de la salud. El doctor Velasco, con su formación rigurosa y su activa participación en investigaciones clínicas, está especialmente capacitado para guiarnos en la comprensión de esta condición, explorando sus causas, diagnóstico, manejo y avances en tratamiento. Le agradecemos profundamente al doctor Velasco por compartir su tiempo y conocimientos y experiencia con nosotros. Estoy seguro de que su presentación será inspiradora y educativa para todos los aquí presentes. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al doctor José Eduardo Velasco Espinal. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Pues aquí una vez más, compartiendo aquí el foro con ustedes, con el Comité de UNIVAC. Les agradezco mucho otra vez su invitación. Más que nada, un abrazo para todos ustedes. Muy bonita noche, gracias por conectarse ahorita para hablar un tema que tiende a ser bastante controversial y bastante poco conocido a veces en la sociedad médica. Eh, Esto debido a que evidentemente las enfermedades reumatológicas muchas veces en el sector médico no tienden a tener la atención adecuada que podría llegar a necesitar, vaya. Entonces vamos a hablar un poquito de toda esta situación, de cómo incluso evidentemente afecta estas enfermedades, así como lo vimos en artritis reumatoide, pues ahora lo vamos a ver en lupus eritematoso sistémico, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengan, al final con mucho gusto se la respondo. Vamos a empezar un poquito hablando de lo que sería, primero que nada, para los que no estuvieron aquí, la exposición pasada que la ponencia que les di sobre artritis reumatoide, les voy a decir un poquito de qué es la reumatología. Bueno, hace muchos años, en una galaxia muy lejana, de igual manera, cuando apenas estaba sabiendo de una u otra manera por qué se daban todas las enfermedades, los seres humanos siempre han buscado el dar un porqué a por qué pasan las cosas. Eh, en un pasado se le dieron el uso, se le dio la situación del por qué a los dioses, y cuando fueron investigando un poquito más, pues también llegaron a la conclusión de que podían tener que ver con algunos famosos humores o flujos del estado de ánimo, que es de hecho precisamente donde proviene el vocablo de reuma, de reumatología precisamente. Y hoy por hoy, ya en el siglo XXI, podemos llegar a pensar que una afección neurológica, pues, o una alteración precisamente en el flujo del estado de ánimo, pues vaya, que aunque no sea el origen de la enfermedad, sí impacta en la población, evidentemente en los pacientes que tengan esta enfermedad. Hoy por hoy, como les mencionaba, ya sabemos que no es directamente el origen, vaya, de lo que sería el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, precisamente por una alteración del flujo del estado de ánimo. Sin embargo, sí llega a afectar precisamente en la evolución y precisamente en el comportamiento de estos pacientes. Entonces, para irnos un poquito más centralizados, sabemos que la reumatología va a ser la ciencia que específicamente va a actuar de acuerdo a lo que sea el estudio y el diagnóstico de ciertas enfermedades que van a ser locales, pero sobre todo quiero enfatizar que no solamente van a ser locales, sino que de igual manera van a tener una sintomatología sistémica, que de igual manera van a generarnos pues un reto para todos los reumatólogos y de igual manera todos los médicos de primer contacto que lleguen a toparse con estos pacientes. Y esto evidentemente pues afecta porque vamos a tener un diagnóstico muchas veces oportuno y por lo tanto pues el paciente o el heteroide del paciente pues va a ser malo. Eso va a ser el motivo por el cual vamos a prestarle bastante atención a esta situación. Y
Un momento, por favor. Ya una disculpa, no sé qué pasó con mi micrófono, pero de cualquier manera, si es por el internet, y ahorita vuelvo a pasar, desconecto mi cámara para que llegue bien el internet. Entonces les decía, realmente muchas de las personas a veces no conocen las enfermedades reumatológicas porque pues, son enfermedades que usualmente no llegan a encontrarse de primer contacto en un centro de salud o de igual manera en cualquier consultorio de primer contacto. Y muchas veces, por ejemplo, incluso hasta me incluyo de chiquito, pues yo llegué a conocer incluso las enfermedades, primeramente, el primer contacto que se tuvo por incluso algún libro que llegué a leer, o incluso el famoso Doctor House que todo decía que era lupus. Entonces, hablando precisamente de estas enfermedades en México, vamos a tener un punto de inflexión y de conciencia en todos estos pacientes, porque poco a poco se han convertido, dejando de ser de las enfermedades raras a enfermedades que tienen un aumento tanto en su incidencia como en su prevalencia. Aquí podemos tener una tabla y hay varios estudios que respaldan esta situación, en los cuales nos hablan y nos dicen que estas enfermedades van a ser desencadenadas y que de igual manera van a empezar a generar mayor incidencia en casos en pacientes. Entonces, sí, de una u otra manera va a haber unas más que otras. En este caso, por ejemplo, la artritis reumatoide y la osteoartritis, vamos a tener que va a haber más incidencia de casos que a lo mejor en lupus. Pero eso no quiere decir que no haya casos o que evidentemente no se deba estudiar ante esta situación, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Y la realidad de las cosas es que a mí me gusta mucho explicarles a las personas que me han llegado a escuchar en alguna ocasión, que hay que abordar a un paciente, perdón, siempre de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque, como les vine mencionando y hablando o enfatizando específicamente en lo que sería el lupus eritematoso sistémico, vamos a tener una clínica, ¿cómo podemos decirlo? Pues, como les dije, compleja y de igual manera sistémica. Entonces, en los primeros días o en las primeras situaciones en las cuales vamos a encontrar que el paciente es positivo para lupus eritematoso sistémico, no vamos a encontrar que va a ser una clínica como patognomónica, vaya por decirlo de una manera, que nos hable de que ya tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, por eso les quise poner este pequeño caso, lo voy a leer rápidamente. Dice, paciente femenina de 24 años de edad, que es previamente sana, que refiere inicio de padecimiento hace 3 meses, con presentando cefalea, fiebre y datos de síndrome de dolor generalizado en articulaciones superiores, con desprendimiento fácil de cabello hasta causar ciertas zonas de alopecia, fotosensibilidad, eritema en región alar no pruriginoso y dolor torácico, en este caso la inspiración profunda. En los laboratorios que llevó el paciente, se encontró que tenía pancitopenia y lo demás no se encontró alguna alteración significativa. El médico que lo vio de primer contacto solamente le indicó paracetamol y lo refirió a su casa, a su domicilio, sin ninguna mejoría. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? De aquí es donde les menciono que de una u otra manera lo importante es ver o abarcar o abordar al paciente de manera de lo general a lo particular. Entonces, en negritas están los puntos clave que en este caso se pueden considerar para el caso clínico específico. Es una femenina de 24 años, eso nos habla evidentemente de que ya podemos hacer un diagnóstico o un punto específico para aquellas enfermedades que van a ser más predominantemente mujeres. Hablando de reumatológicas, porque hay enfermedades que ustedes saben que pues evidentemente son indiferenciadas del sexo, entonces eso no preocupa. Sin embargo, para el lupus, como les venía mencionando, al momento de tomar en cuenta, o en este caso de cualquier enfermedad reumatológica que sea autoinmune, sí vamos a considerar esto que les venía mencionando, de que es de lo general a lo particular. Entonces, al momento de ser una femenina, de un sexo femenino, que tenga una edad fértil aproximadamente de 24 años, como lo pueden observar ahí, que llega con datos de respuesta inflamatoria, perdón, de datos por una probable infección, por ejemplo, o de igual manera que genere igualmente una afección de artritis, porque ahí lo menciona también, y el desprendimiento de cabello sin generar ratos de alopecia y un eritema famosísimo. Esos son los puntos clave para poder nosotros dar un punto de decir, ¿sabes qué? No, ¿por qué no es artritis reumatoide? ¿Por qué no es esclerodermia? Si recuerdan, en la pasada clase que les dije, la artritis reumatoide se va a encontrar igual en femeninas, pero en pacientes que tengan una mayor edad, aproximadamente entre 45 y 55 años es el sector de la población. Entonces ya por puro diagnóstico diferencial podemos inferir precisamente que no va a ser o no tiende a lo mejor por ahí, sin descartar al 100% a que sea artritis reumatoide.
¿Por qué una fibromialgia? Porque pues la fibromialgia no va a presentar precisamente datos precisamente de desprendimiento de cabello o una pancitopenia específica, sin hablar que evidentemente sí genera un dolor generalizado, ¿no? Entonces, este es el punto de darle un diagnóstico diferencial al paciente que llegue directamente con nosotros, y estos son casos clínicos de la vida diaria. Entonces, evidentemente, como lo pueden ver, el resultado de lo que sería la respuesta correcta del caso clínico es el lupus eritematoso sistémico. Pero no solamente es decir el diagnóstico diferencial, sino hay que explicar el por qué. El por qué específicamente va a ser el lupus eritematoso sistémico. Entonces, yéndonos a lo que les venía mencionando poco a poco, realmente al momento de, como les venía mencionando, de decir el lupus eritematoso sistémico, ¿cómo va a ser? Ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, como lo dijo el doctor desde el principio, antes de empezar la plática, pero sobre todo quiero que ustedes entiendan que ya, al igual que todas las enfermedades reumatológicas, va a ser para toda la vida del paciente. O sea, en este caso va a ser crónica, y el objetivo precisamente de buscar el tratamiento para el paciente va a ser precisamente buscar una remisión de la enfermedad. Al momento de decirles que para dar un tratamiento necesitamos precisamente saber que exactamente es el lupus eritematoso sistémico y no otra enfermedad. Para eso vamos a hablar del diagnóstico más adelante. Sin embargo, es ahí donde les venía mencionando desde el principio que entra en una clínica compleja. ¿Por qué? Porque la clínica va a ser heterogénea y sistémica, no va a ser dada como, por ejemplo, por decir un ejemplo, en la diabetes de decir que tenemos las 4 Ps, y ya más o menos nos orienta que puede ser por ahí. En este caso, en el lupus, no. Y hay pacientes que llegan a tener el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico sin que realmente tengan lupus eritematoso sistémico. Y hay pacientes que no tienen diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y tienen diagnóstico de otra cosa y realmente tienen lupus eritematoso sistémico. Esa es la complejidad en este caso, esta enfermedad para su diagnóstico, y por lo tanto, pues el desencadenamiento de todo lo demás, en el desencadenamiento de lo que sería desde su fisiopatología, su tratamiento, y ese es el verdadero problema de esta enfermedad. Afortunadamente, hemos avanzado un poco en esta situación, a tal punto de ir tomando ciertos datos o ciertos puntos que ya hoy por hoy en el siglo XXI ya nos orientan un poquito más a qué pueda ser esta enfermedad. Entonces, para hablar un poquito de generalidades, vamos a saber, como ya les puse en el caso clínico, que se va a encontrar más predominantemente en el sector femenino, aproximadamente en un rango de edad entre 16 y 55 años. Pero me va a decir, doctor, ¿por qué me dijo que en la artritis reumatoide es aproximadamente entre 45 y 55 y aquí me está poniendo que es 55 años también? Bueno, vuelvo a lo mismo. No es exclusivo. Puede haber pacientes que tengan precisamente lupus eritematoso sistémico con un poquito mayor de edad o incluso el brote inicial o que de igual manera debuten con esta enfermedad incluso hasta esta edad, pero más comúnmente va a estar en un rango entre los 16 y 55, en un promedio aproximado de aproximadamente 33 años, es el promedio. Entonces, no están exentos, así como hay pacientes también que menos de 16 años también debutan con lupus eritematoso sistémico. En relación de hombres y mujeres, va a ser predominantemente en mujeres, y eso va a ser en una relación de entre 7 y 9 a 1, en este caso de un hombre. Y de acuerdo, como yo, si recuerdan la tabla que les puse al principio, en los casos de incidencia en México han aumentado bastante, teniendo un poquito a ser a la mitad de lo que estamos viendo en pantalla, porque eso es en Estados Unidos, que habla más o menos de 2 a 8 casos por cada 100,000, hablando de incidencia, o sea, de nuevos casos, y de 159 por cada 100,000 hablando de prevalencia o de ya casos ya registrados. Y en México es la mitad, o sea, en este caso sería entre 1 y 3 de incidencia y aproximadamente entre 70, por decir un ejemplo, de prevalencia. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. No solamente tiene que ver el hecho de que a lo mejor allá se le pueda llegar a considerar que allá hay más casos, porque a lo mejor allá hay más pacientes así, que de hecho también es un factor importante. El hecho de que haya más personas a lo mejor allá que ya estén diagnosticadas con lupus eritematoso sistémico hace que haya más casos sobre estos pacientes precisamente que documentar en investigación. Aquí en México, desafortunadamente, llega a ser un punto muy importante de conciencia, ya que no hay suficientes estudios o suficientes pacientes diagnosticados de manera adecuada para poder llevar un control o un seguimiento de todos estos pacientes. Razón por la cual, aunque sí puede llegar a haber más pacientes digamos, en la zona norte del continente americano,
pues en México no está descartado y como se los demostré en diferentes tipos de estudios, se ha demostrado que ha habido un aumento de esos casos. Entonces, esto es el motivo por el cual es importante nosotros estar investigando y realmente entendiendo la evolución de esta enfermedad y no dejarlo a la ligera. Como les venía mencionando, puede estar predominantemente hablando del continente americano en Norteamérica, pero si hablamos a nivel mundial, va a tener un mayor predominio en lo que sería en el continente africano, precisamente en este lado del planeta donde más se llega a encontrar. Es lo que se ha encontrado en la literatura y de igual manera lo que se ha encontrado en investigaciones científicas. Finalmente, algo que quiero que se quede o algo que quiero que ustedes comprendan es que la mayor complicación, que es la que todo reumatólogo le tiene miedo, es la nefritis lúpica. Ese es un tema que es muy importante y que de hecho pues es parte de la morbimortalidad del lupus eritematoso sistémico, de cómo evoluciona y evidentemente pues de la mortalidad del paciente. Entonces, ¿qué va a causar esta enfermedad? Ahorita ya les vine mencionando precisamente más o menos lo que poco a poco ha ido hablando de su incidencia y de su prevalencia. Pero, ¿qué lo causa? Como en todas las enfermedades reumatológicas y sobre todo en las autoinmunes, la mayoría va a tener un origen con una afección genética. Esta afección genética va a estar dada por diferentes tipos de genes o una expresión inadecuada o una inexpresión de genes. Hablando, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que es un tema que ya tocamos también, pero para ponerlo en comparación, en la artritis reumatoide, por ejemplo, encontramos que es una alteración del antígeno leucocitario humano DRB1 y DRB4. Entonces, en ese momento ya nos damos una idea de dónde se origina. En el lupus eritematoso sistémico hay que entender que va a existir una alteración también a nivel genético. ¿En dónde va a ser específicamente o dónde se ha llegado a encontrar más comúnmente? Porque literalmente es una expresión génica de más de 100 genes. Entonces, ¿dónde más comúnmente se ha encontrado? En el antígeno leucocitario humano B8 y en el antígeno leucocitario DR3. Estos van a generar van a desencadenar una alteración en lo que sería la expresión celular, generando evidentemente una apoptosis a nivel celular. Basándonos específicamente en el antígeno leucocitario humano B8, vamos a encontrar que a este nivel va a generar una pérdida de la tolerancia inmunológica y por lo tanto, desencadenando más secuencias celulares, vamos a encontrar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Y en el caso del antígeno leucocitario humano, del DR3, vamos a encontrar que de igual manera va a generar una alteración a nivel inmunológico, pero específicamente a nivel del complemento, del sistema de complemento. ¿Qué va a perjudicar? Cuando tenemos una alteración a nivel de complemento, vamos a tener una alteración de lo que sería la eliminación de desechos celulares y por lo tanto una mayor disponibilidad de estos productos celulares en lo que sería el suero sanguíneo, generándonos lo que sería una creación anormal o una estimulación de lo que serían los autoanticuerpos. Eso es lo que poco a poco vamos a ir viendo en la fisiopatología, pero es para que se den una idea porque a este nivel se llega a ser tan importante su alteración, ¿vale? Entonces, tomando esto en cuenta y esta situación, es muy importante que nosotros sepamos y que entendamos que existen ciertos factores genéticos, que ya les vení mencionando, pero que a pesar de que tengamos una idea que esto es causado por estas alteraciones a nivel de estas expresiones anormales genéticas, no van a ser suficientes para dar un diagnóstico propiamente puro de lo que sería el lupus eritematoso sistémico. No va a ser, ya que ya con el lupus eritematoso sistémico, ya por eso ya tenemos ¿cómo se llama? Lupus eritematoso sistémico, solamente con el criterio de la serología o en este caso, primeramente de la alteración genética. Va a ser importante, pero no va a ser suficiente. En este caso, como les venía mencionando, son más de 100 genes los que llegan a estar alterados y esto es importante porque no todos los pacientes van a tener una alteración en el mismo gen y de igual manera la expresión celular igual. Por lo tanto, es donde ahí entra el problema de la clínica y de igualmente el tratamiento, lo que nos deja que cada tratamiento y cada paciente con lupus va a ser un tratamiento individualizado precisamente por esta situación. Finalmente, ahorita nada más se me pasó decirles cómo es que se hereda esta situación. Bueno, al momento de que nosotros podamos compararlo, si tenemos un paciente que tiene una línea directa, llámese mamás, abuelos, bueno, mamá, papá, abuelos, que tengan lupus eritematoso sistémico, van a tener 10 veces más probabilidad de desarrollar lupus eritematoso sistémico que una persona que no tiene
alguna relación con el lupus eritematoso sistémico. Y si tenemos unos gemelos, si uno tiene lupus, el otro va a poder tener aproximadamente el 25% de probabilidad de poder desarrollar el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en pocas palabras, como les digo, eso es esta sobreproducción a nivel celular. Ahora, yo les hago esta pregunta, sé que no me pueden contestar, pero es importante de entender que esta pregunta es muy importante para poder dar un diagnóstico, para poder llegar a realizar y a entender esta enfermedad. Nosotros tenemos que buscar los anticuerpos en pacientes asintomáticos con factores de riesgo o historial de lupus familiar. Yo les venía mencionando precisamente que tenemos más probabilidad de desarrollarlo. Sin embargo, no quiere decir que evidentemente sea la respuesta a buscar estos anticuerpos en pacientes que son sanos o que de esta manera son asintomáticos. Entonces, la respuesta es no. No es lo óptimo y no porque esté mal, o de igual manera, pues no es porque esté mal. La realidad de las cosas es que va a ser un gasto innecesario del paciente. ¿Por qué? No va a existir, ahorita actualmente, hoy por hoy, hoy 26 de noviembre de 2024, no existe todavía una evidencia que al momento de nosotros de detectar estos anticuerpos antinucleares, que son los principales que se van a llegar a desencadenar en todo este proceso, de manera temprana en un paciente asintomático, pues tenga una resolución de preventiva, o en este caso de que podamos decir al paciente de que evite esta enfermedad o que de igual manera mejore su pronóstico. No tiene a la fecha alguna implicación o alguna comprobación científica que nos diga esto. Entonces, ¿y esto por qué? Porque recordemos que los anticuerpos en el cuerpo no solamente nos hablan de una enfermedad. Ese es el motivo por el cual no podemos dar el diagnóstico definitivo del lupus eritematoso sistémico solamente teniendo los anticuerpos presentes. Sí es un criterio de entrada diagnóstico, que es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, no solamente teniendo los anticuerpos vamos a poder dar el diagnóstico. Necesitamos de la clínica y de igual manera los estudios de laboratorio. Entonces, esto es muy importante, ya que como les venía mencionando, si un paciente asintomático llega a tener los anticuerpos antinucleares positivos, entonces ¿qué me va a decir el doctor? Si este paciente tiene anticuerpos antinucleares, pero está sintomático, entonces tiene lupus, pues no, porque hay otras enfermedades que de igual manera pueden llegar a presentar anticuerpos antinucleares positivos sin ser lupus. Y también hay pacientes que llegan a tener los anticuerpos antinucleares positivos sin que lleguen a tener lupus o incluso sin que lleguen a desencadenar o a desarrollar el lupus eritematoso sistémico. Esa es la complejidad de que les vengo hablando desde el principio, de poder dar el diagnóstico oportuno y evidentemente de detectar que el paciente tenga realmente el lupus eritematoso sistémico, y es el principal problema para todos los investigadores y evidentemente para llevar un control para lo que sean los casos de incidencia y de prevalencia. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos esa tabla, que es lo que les venía mencionando. Hay diferentes tipos de anticuerpos y evidentemente unos van y contra otros. Por ejemplo, están los anti-RO, anti-LAC, que van y contra los síndromes de Sjögren, los anticentrómeros, los anti-DNA, los anti-SMID, los antinucleares. Entonces, los anticuerpos antipéptidos cíclicos y turinado, hay un montón. Y ese es el punto. Muchos van a salir positivos e incluso puede hablarse de otro tipo de cosas que se llama seronegatividad. Esa es la situación. No podemos basarnos solamente en la serología o en la detección de estos anticuerpos para dar un diagnóstico específicamente de lupus. Entonces, aquí lo podemos observar como hay diferentes tipos de anticuerpos que de igual manera son detectables en el lupus eritematoso sistémico, como los anti-DSM, los anti-SMID, o igualmente los anti-DNA, que de igual manera son desencadenados en la fisiopatología, que ahorita vamos a ver, pero es importante de saber precisamente para que no luego que vean anticuerpos antinucleares ya es positivo para lupus. No es así. Es para que lo tomen en cuenta y para precisamente sepan que no solamente es así. Igual que precisamente en algo muy característico que es el factor reumatoide. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, aparte de los factores genéticos que ya les había mencionado, que existen estas expresiones genéticas anormales, existen otro tipo de factores, igual que en todas las enfermedades, que pueden contribuir o que pueden alterar esta situación para poder desarrollar esta enfermedad. ¿Qué factores son? Son factores ambientales y factores hormonales. Los factores ambientales, ¿cuáles pueden ser? En este caso pueden ser una detección específica de lo que sería una relación con la luz ultravioleta, específicamente la luz UVA, en este caso. ¿Y esto por qué puede ser? Al momento de que nosotros tenemos una relación de la luz UVA, en este caso en el paciente, puede existir a nivel de la dermis una ruptura de DNA que va a generarnos una expresión genética alterada
y nos va a generar a su vez una liberación de ciertos fragmentos de ácidos nucleicos que nos generan, en este caso, la apoptosis a nivel celular. Entonces, esto es muy importante de cómo funciona y esto lo que nos va a generar a nivel de cierto sistema pues una alteración a nivel local, vaya. ¿Por qué? Como les venía diciendo desde el principio, el lupus no se va a manifestar solamente en un lado, se puede manifestar en muchas partes del cuerpo, en muchos sistemas, y ese es el problema que tenemos. Entonces, en este caso, si hablamos de un factor ambiental que nos desencadene precisamente el lupus, vamos a tener manifestaciones, en este caso cutáneas, o en este caso el lupus cutáneo. Si tenemos una interacción, por ejemplo, de alguna infección, que como sabemos, toda infección genera de manera aguda y de manera crónica, inflamación. Entonces, se ha encontrado en diferentes estudios que ciertos tipos de infecciones, por ejemplo, infección viral con el virus de Epstein-Barr, y de igual manera con algunos otros tipos de infecciones como las de faringoamigdalitis crónica o de repetición aquí en México, son factores predisponentes que a la larga pueden generar el desencadenamiento de precisamente la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Eso es lo que puede de una u otra manera generar esta situación. Entonces, al momento de que nosotros tenemos una infección viral, pues, ¿cómo va a funcionar esto? Las células propias inmunitarias, en este caso las células T, van a responder, en este caso, a esta interacción con la infección viral, o en este caso de las faringoamigdalitis. Y esto va a promover precisamente una respuesta autoinmune que aún no está muy bien descrita, porque volvemos a lo mismo, tiende a ser un poco idiopático hasta cierto punto, pero sí se tiene más o menos una idea de cómo llega a funcionar. Esto va a funcionar más o menos mediante el incremento de aumento que se activa en las células T, promover la activación de las células B o linfocitos B diferenciados que ya estimulen lo que sería una producción de autoanticuerpos que sean específicos contra ciertos aminoácidos del RNA, en este caso de la célula. Y esto va a generarnos precisamente una reacción específica, que eso quiero que se queden porque ahorita vamos a verlo en la fisiopatología, en este caso de citocinas proinflamatorias, o en este caso del punto más importante de la inflamación aquí a nivel inmunológico del lupus eritematoso sistémico, que es el interferón tipo 1. ¿Ok? Ahora, hay otras cosas que también está relacionado, otros factores que también pueden estar relacionados, que directamente pueden afectar, pero que todavía, pues, sí se ha demostrado en algunos casos, pero que no es como tal, digámoslo así, la piedra angular o el punto de inflexión para poder desencadenar o desarrollar esta enfermedad, pero se ha encontrado que pacientes que de igual manera, igual que en el AR, pacientes que fuman o pacientes que de igual manera trabajan en minas o que de igual manera ahorita en la cirugía estética, en los implantes, por ejemplo, ocupan estos implantes de silicatos, cuando tienen un traumatismo por algún accidente y se liberan esto en lo que sería el torrente sanguíneo, en el suelo sanguíneo, pues genera una mayor predisposición para poder desencadenar y desarrollar esta enfermedad a largo plazo. Y los estrógenos, que de igual manera, si ustedes recuerdan, y es lo que les venía mencionando del caso del principio, de lo que vamos de lo general a lo particular, la paciente que les puse en el caso es de una enfermedad, perdón, es de una edad, que está en edad fértil. Entonces, al momento de que nosotros tenemos esta situación de que la paciente está en una edad fértil y hormonalmente hablando se encuentra en una manera estable, los estrógenos se encontraron que reducen en este caso la apoptosis de las células autorreactivas. Por lo tanto, es por eso uno de los motivos por los cuales pueden llegar a ser más predominantemente en mujeres y de igual manera en esta edad más comúnmente que se presenta el lupus eritematoso sistémico. Y vamos a entrar a una parte un poco tediosa, un poco complicada, pero voy a tratar de que sea lo más rápido, digerible y de manera que se pueda entender más fácil. Precisamente por la fisiopatología, les recuerdo que es una enfermedad autoinmune, les recuerdo que es una enfermedad que sigue de una u otra manera en estudio y que de una u otra manera todavía se sigue en el estudio para saber más o menos cómo funciona. Sin embargo, aquí se los puse en tres puntos que sí se han demostrado científicamente de cómo funciona. Entonces, tenemos una producción de autoanticuerpos, tenemos una activación del sistema, el complemento anormal, y lo que sería la hiperreactividad o una alteración en lo que sería en los linfocitos T y linfocitos B autorreactivos. Esto, todo va a ser mediado, como todos sabemos, lo que sería por la reacción inmunológica innata y adaptativa ante cualquier situación que encuentre el cuerpo. Entonces, cuando tenemos estas dos reacciones, van a ser basadas específicamente en el lupus por dos puntos.
lo que sería el interferón tipo 1, que es lo que les venía mencionando desde el principio, y el factor activador de linfocitos B o los famosos BAF. Entonces, esos dos son los que van a estimular principalmente toda esta pirámide que ustedes están viendo para precisamente promover el desarrollo de esta enfermedad. Y evidentemente, pues que haya la presencia de estos famosos anticuerpos antinucleares, ¿vale? Entonces, ahorita en este esquema que sigue, les puse, vaya, el contexto más claro que puede ser para poder entender la enfermedad, pero quiero que vean lo que puse hasta abajo, depósito de inmunocomplejos. Esto es lo principal, porque el depósito de estos inmunocomplejos, donde se llega a generar como resultado esta situación, dependiendo en la zona donde se llega a encontrar, es la afección en la cual vamos a encontrar, en este caso, el lupus, vaya, por decirlo así. Entonces, les venía mencionando, tenemos dos vías, como ya sabemos, de reacción inmunológica, la innata y la adaptativa. En la reacción inmune innata, vamos a tomar el factor que ustedes quieran. El factor extrínseco, supongamos luz UV, supongamos interacción con infección viral, tabaquismo, sílices, el que ustedes gusten, tómenlo. Y al momento de que tenemos esta interacción con el huésped, en este caso con el humano, y somos predisponentes a desarrollar la enfermedad, vamos a generar una apoptosis a nivel celular. Esta va a generar una alteración genética que va a ser desregularizada y va a ser de manera idiopática. Eso es todo lo que no se encuentra. Pero sí sabemos que provoca que exista una lisis celular, como ya se lo venía mencionando, y que al momento de que existe esta destrucción celular, todo el contenido intracelular se va a regar, por decirlo de una manera, a nivel de lo que sea el suero sanguíneo, donde sabemos que encontramos ciertas células, como las células dendríticas, las células, en este caso, macrófagos, que pues son células presentadoras de antígenos, con ciertos tipos de receptores, como lo que serían los tipo TOL, específicamente el tipo TOL TLR7 y el TLR9. Esto va a generarnos, al momento que ya estas células que están flotando en el suelo sanguíneo llegan y se conectan con estas células presentadoras de antígeno, estas van a tomarlas por una u otra manera con los receptores tipo TOL y hasta el momento de que las tomen, lo que van a hacer, van a llevarlas precisamente, van a internalizarlas, con este caso, como endosomas, y van a activar de una u otra manera la producción de ciertos anticuerpos, que en este caso son los anti-SM, que son un tipo de anticuerpos que de igual manera se encuentran en el torrente sanguíneo y que de igual manera se encuentran presentes en el pacientes con lupus eritematoso sistémico. No son tan sensibles, no son tan específicos, esto debido a que no solamente se encuentra en esta enfermedad, como ya se los expliqué, pero sí se llegan a encontrar. ¿Qué ocurre? Una vez que ya estos anti-SM están ya presentes en el torrente sanguíneo, el cuerpo no los va a reconocer y es ahí donde el cuerpo dice, esto no es de mi propiedad, automáticamente vamos a generar autoanticuerpos, que en este caso van a ser los anticuerpos antinucleares, en este caso los famosos ANA. Y a esta interacción del receptor anticuerpo y autoanticuerpo se le va a considerar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Esto es el motivo por el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta el que ataquen estos autoanticuerpos a estos anticuerpos, ¿vale? Ahora, eso es el lado izquierdo del esquema que ustedes están viendo. Del lado derecho es la otra vía, es la vía de inmunológica adaptativa, que está ocurriendo al mismo tiempo que la inmunológica innata, es al mismo tiempo, solamente que como sabemos es manera más crónica o es adaptativa. Al momento que tenemos, o vamos a basarnos en esta guía, vamos igualmente a tener nuestro estímulo exógeno, el que ustedes gusten, y ya una vez teniendo este estímulo, lo que vamos a generar es que al momento de que exista esta conexión con lo que sería este estímulo exógeno por este factor ambiental, hormonal, viral, como ustedes quieran, lo que ustedes gusten, va a generar una liberación de ciertas citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas citocinas proinflamatorias? Aparte de las interleucinas, principalmente, como les había dicho, la primera vía, que es el interferón tipo 1. Ustedes lo pueden ver, que está directamente en el centro del esquema. Esas bolitas azules son el interferón tipo 1, que nos va a hablar precisamente de que cuando ya existe esta liberación de estas, mediante precisamente por esta comunicación de la vía, en este caso adaptativa, de igual manera por la comunicación que existe por el factor extrínseco, va a permitir esta estimulación y por lo tanto va a activar ciertas células dendríticas presentadoras también de antígenos, como igualmente la vía innata.
y esta va a promover también que existen cierta liberación de ciertas células T que promuevan la liberación de ciertas células B y que genere precisamente liberación de ciertas otras citocinas que generen inflamación. Esa es la situación de la vía adaptativa. Ahora, no solamente son células cualquiera. Supongamos que estamos hablando ahí de las células inmunológicas. También existen otro tipo de células, como sabemos que son la línea de células sanguíneas y la serie blanca y la serie roja, que pueden ser afectadas también por esto. A esto se le va a conocer como una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, cuando los autoanticuerpos van a desconocer no solamente a los anti-SM, sino de igual manera que van a atacar directamente también a la serie roja y a la serie blanca, generándonos lo que al principio les puse en el caso clínico, la famosa pancitopenia, caracterizada por leucopenia y trombocitopenia, o sea que precisamente ataca precisamente a los leucocitos y de igual manera a las plaquetas. Es por eso que los pacientes clínicamente vamos a encontrar que se encuentren cansados, que de igual manera que si se pegan el moretón les dure, no sé, una semana, y esos son datos clínicos precisamente de que tiene trombocitopenia afectado precisamente por la fisiopatología de la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, ese es el objetivo de entender cómo funciona esta enfermedad. Si se dieron cuenta, es un poquito complejo, es un poquito de mucha data para aquellos incluso que no son nada, no tiene nada que ver con el ámbito de la medicina, pero una vez que más o menos entendemos esto, y aquí tenemos un pequeño resumen, recordando factores ambientales, factores extrínsecos, hormonales, virales, o que ustedes gusten, van a generar precisamente una pérdida de la tolerancia inmunológica, que es lo principal que tenemos que entender, y una afección orgánica específica que va a afectar directamente a un órgano. En este caso, pues en ustedes quieren la piel, el riñón, no sé, el que ustedes gusten puede afectarlo y es donde nos va a dar finalmente la clínica de lupus eritematoso sistémico. A grandes rasgos, esto es como el resumen de la clínica. Esa es ¿cómo decirlo? Pues a grandes rasgos. Ahora, hay otros casos, hay unos artículos que nos hablan precisamente de la clínica, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo vamos a encontrar la clínica en estos pacientes? Pues desafortunadamente, como les venía diciendo, es una clínica sistémica, es una clínica heterogénea, que es compleja y que no solamente tenemos algún dato patognomónico o característico de la enfermedad. Aquí podemos ver en este artículo cómo podemos obtener ciertos tipos de manifestaciones clínicas que no tienen nada que ver, incluso se pueden llegar a hacer como diagnósticos diferenciales, como por ejemplo en el fenómeno de Raynaud, que igualmente se pueden encontrar en otras enfermedades como la esclerodermia, o unos más específicos como el eritema malar, que en este caso sí se encuentra específicamente en el lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Entonces, eso es lo característico y como pueden ver, encontramos datos de respuesta inflamatoria sistémica, encontramos afecciones gástricas, afecciones renales, que también es la principal complicación, como les venía diciendo, y esa es la importancia de nosotros tener una idea primero en la cabeza de qué es lo que se tiene como de base, por decirlo así, y de ahí partir para poder a lo mejor dar un probable diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, una vez tomando esto en cuenta, vamos a tomar aquí esta situación y esta imagen bastante bonita, donde como les venía diciendo, hay mucha clínica que puede ser de diagnóstico diferencial, precisamente desde las artralgias, pensar incluso hasta, no sé, en Zika o chikungunya, o de igual manera en otro tipo de manifestaciones clínicas, como evidentemente si ya tenemos estudios de laboratorio que el paciente tenga anemia, pues no es lo primero que vamos a pensar que tiene lupus, ¿verdad? Recordando pues la incidencia y la prevalencia de casos de precisamente esta situación. Aquí la importancia, como les digo, venía diciendo desde un principio, es entender que la clínica es sistémica. Y aquí lo tenemos representado en este esquemita donde va a afectar en diferentes partes, tanto en la piel, en el corazón, en la sangre, en las articulaciones, en los riñones, en los pulmones, generando cierto tipo de manifestaciones, incluso hasta neurológicas, que de hecho las manifestaciones neurológicas llegan a ser incluso hasta un punto de diagnóstico importante, porque los pacientes a veces llegan a debutar con algunos tipos de deterioros cognitivos leves, y esto a la larga también puede ser un inicio o un punto importante en esta etapa de la edad de las personas para poder darnos una idea de que a lo mejor puede llegar a tener lupus. Claramente no es lo primero que pensamos, pero sí funciona como parte o sí se ha encontrado que ha funcionado para parte de diagnóstico de esta situación. En las manifestaciones pulmonares podemos encontrar que se encuentra serositis y evidentemente los pacientes, si no llevan un tratamiento adecuado, pueden generarnos incluso hasta tromboembolia pulmonar. Las afecciones renales, lo principal es la nefritis lúpica.
y incluso en las cardiovasculares generarnos algún tamponamiento cardíaco, cardiopatía isquémica, que incluso es lo más característico que se puede llegar a encontrar en estos pacientes, debido a la aglomeración de estos inmunocomplejos, que precisamente son residuos que no están siendo limpiados por la falta del sistema de complemento a nivel inmunológico. Las gastrointestinales podemos tener dispepsia, podemos tener igualmente algún tipo de úlceras de tipo oral, cutáneas como la famosa cutáneas podemos encontrar las famosas petequias, o incluso podemos llegar a encontrar algún otro tipo de lesiones ulcerosas, o de igual manera el famoso lupus discoide, que son estas lesiones de forma de disco, por decirlo así, en tematoscamativas, en la zona principalmente del cuero cabelludo, y es lo que más se puede como que llegar a encontrar. Aquí les puse que se puede dividir la clínica en aguda, subaguda y crónica, esto debido a que no todos los pacientes van a llegar de la misma manera. De manera aguda, como les venía mencionando, pues pueden llegar con datos de respuesta inflamatoria sistémica que son indiferenciados, no podemos saber exactamente qué lo tiene, porque va a llegar cansada la paciente, le puede dar fiebre, puede tener fatiga, puede tener pérdida de peso, y podemos pensar en mil cosas. Aquí en Morelos, por ejemplo, lo primero que van a pensar puede ser dengue. Entonces, no es algo característico que podemos llegar a pensar, es que tiene lupus ya. O sea, pues no, realmente no es algo que sea punto para decir, sabes que pues tiene lupus. Aquí, por ejemplo, les puse las manifestaciones cutáneas junto con los de respuesta inflamatoria sistémica, porque esto es de manera más crónica. Entonces, cuando ya tenemos estas manifestaciones a nivel cutáneo, que ya podemos observar el famoso rash malar, que es en este caso de manera aguda. En el subagudo podemos tener otro tipo de lesiones que son aquí, como pueden observarlo, que son lesiones maculopapulares, usualmente que se pueden llegar a encontrar en pecho, y no van a ser cicatrizantes, que es muy importante este tipo de dermatosis, junto con el lupus cutáneo crónico, que es el lupus discoide que les venía mencionando, estas lesiones precisamente de tematoscamativas, o con incluso datos de alopecia. Usualmente aquí sí, cuando es discoide, sí ya llega a ser cicatrizal, y de hecho en estos casos sí se puede llegar a dar, como lo había mencionado una doctora la vez pasada, precisamente cuando nos dio la ponencia de esteroides tópicos, se pueden dar ciertos tipos de esteroides basándonos precisamente por ejemplo, beclometasona tópica o betametasona tópica, precisamente para dar tratamiento en estas zonas donde generen tanto alopecia como datos cutáneos precisamente locales o focalizados de el lupus cutáneo. Esa es una característica importante, que de igual manera funciona como tratamiento coadyuvante al tratamiento general del paciente. Las manifestaciones musculoesqueléticas, pues como les venía diciendo, sistémica, y de igual manera, pues puede generarnos afecciones a nivel articular y óseo. Entonces, podemos verlo aquí, que podemos tener ciertas artropatías. Una de las artropatías más comunes que se pueden llegar a encontrar, no que siempre aparezcan, pero se pueden llegar a encontrar, es la artropatía en forma de cisne o cuello de cisne, o la famosa artropatía de Yakult, y generado precisamente por un dolor específico, artritis y artralgias no inflamatorias, ¿ok? Si llegan a generar inflamación, nos puede también hablar como diagnóstico diferencial de otra enfermedad, la famosa artritis reumatoide, o incluso otras enfermedades proinflamatorias como la de síndrome regional reumático, ¿ok? Eso es lo importante de nosotros tomar en cuenta. Finalmente, las manifestaciones que más a todos los reumatólogos les preocupan, o las que incluso ponen en riesgo la vida de los pacientes, son las manifestaciones renales. Estas, ¿cómo lo vamos a poder observar? En la consulta, pues no vamos a poder ver realmente que el paciente tiene una afección renal. Sí y no. Sí, por cuestiones de que incluso puede llegar a tener desde una infección de vías urinarias altas o bajas, hasta de igual manera poder ver el famoso edema, no llegando a Nazarca, pero sí con a lo mejor el signo de golpe positivo, tanto en lo que sería la meseta tibial, principalmente en las piernas, o la famosa inflamación que se dice, el paciente, es que doctor, llego tengo inflamadísimos los pies, llega el paciente y tiene, y se ve de plano el edema en ambos miembros inferiores. Aquí les puse la diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico porque, como les había mencionado, la principal característica o complicación del lupus eritematoso sistémico es la nefritis lúpica. Entonces, evidentemente lo que vamos a encontrar es que estos pacientes van a llegar con hipertensión arterial secundaria precisamente a esta situación de lupus eritematoso sistémico. No va a ser normal que llegue una paciente de aproximadamente 20 años que no tenga factores de comorbilidades con una TA aproximadamente de 140, 95, 150, 100, no va a ser normal. Y evidentemente acompañado precisamente de datos de laboratorio como el examen general de orina o el famoso EGO, con datos de proteinuria o hematuria, que de igual manera pueden llegar a ser presentes
en estos pacientes, e incluso hasta oliguria, tomando en cuenta, perdón, lo que serían los datos de depuración de creatinina a nivel sistémico del paciente. Entonces, todos estos puntos a nivel de laboratorio los vamos tomando, pero el momento de que nosotros vemos clínicamente al paciente, qué es lo que vemos, qué es lo que observamos, qué es lo que palpamos, y todo eso, hablando del edema y precisamente de estas manifestaciones que nos hablan de precisamente la primera complicación, que es a nivel renal, pues es lo que nos puede dar una orientación para darle un tratamiento oportuno al paciente y evitar que evidentemente el paciente pues evolucione a una nefritis lúpica pues importante, ¿no? Ahora, una vez que nosotros sospechemos de esto, y esta diapositiva me gusta mucho y la verdad es que nos podremos tardar, no sé, incluso una ponencia solamente de nefritis lúpica. No me voy a tener mucho en esto, pero sí quiero que lo sepan. Hay diferentes tipos de nefritis y cada una de estas clases o clasificaciones de nefritis van a conllevar su tratamiento adecuado o individualizado. La clasificación es del 1 al 6, siendo 1 la más baja, en este caso, digamos, de daño a nivel renal, y la 6 es la más, el mayor daño renal que puede existir, que incluso ya se podría requerir un trasplante a nivel renal. Esto va a generar al momento de que el paciente llegue a este estadio, cuando no lleva un tratamiento oportuno y ya desencadena precisamente la nefritis lúpica, pues una alteración o un daño en lo que sería la mortalidad del paciente y un pronóstico vital, en este caso para el paciente, pues bastante desfavorable. La única forma de nosotros poder dar un diagnóstico ya específico cuando ya el paciente tiene nefritis lúpica es mediante una biopsia. ¿Y cómo nosotros vamos a decir, doctor, cuándo voy a biopsiar un paciente? Pues vamos a biopsiar un paciente cuando ya veamos los estudios de laboratorio, que tengamos clínica de precisamente afección renal y de igual manera que los estudios de laboratorio nos corroboren de que existe un aumento de la creatinina sérica, que exista proteinuria mayor a 1 gramo y que la relación proteinuria-creatinuria, en este caso en la orina, sea mayor a 0.5. Cuando nosotros tengamos esto y sospechemos de la clínica de igual manera, podemos hacer una biopsia renal. Al momento de dar la biopsia renal, cuando en patología nos llegue, en este caso el reporte de patología nos va a hablar de un daño a nivel de lo que sería la corteza, relación corteza medular. Cuando nosotros veamos esa relación corteza medular, vamos a poder observar a qué nivel o qué tanto daño realmente puede llegar a tener el paciente. Y sobre esto vamos a clasificar precisamente el estadio de la enfermedad de la nefritis lúpica y sobre esto pues vamos a darle pues un tratamiento específico al paciente. Esta es la importancia precisamente de nosotros poder biopsiar un paciente que sí lo requiera, porque hay pacientes que no lo requieren y se les hace, y ahí viceversa, que sí lo requieren y no se les hace. Entonces, esto es muy importante también de referir como médico de primer contacto o de primera línea al paciente que tiene lupus eritematoso, perdón, a un médico general, pues que sospechemos que pueda tener lupus, pues referirlo al reumatólogo para poder darle un tratamiento adecuado en caso de ser así. Ahora, otro tipo de manifestaciones que es lo que les venía mencionando desde hace ratito en la fisiopatología, recordemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Cuando tenemos la afección de hipersensibilidad de tipo 2, al momento de tener esta afección directamente sobre las líneas celulares, tanto la línea roja como la línea blanca, vamos a tener esta destrucción de estas, por lo tanto, generándonos lo que sería la anemia, la famosa anemia, que tiende a ser normo-normo, o incluso tiende a ser a veces hemolítica. Esto va a depender, evidentemente, de qué afección puede llegar a generar, pero cuando también tenemos la afección en la línea blanca, nos genera esta famosa leucopenia y el famoso síndrome de Evans, que el síndrome de Evans es un diagnóstico diferencial, perdón, en el cual vamos a nosotros tomar en cuenta que si el paciente no tiene nefritis, igualmente de manera no tiene el lupus, pueda llegar a ser un punto para poder decir que evidentemente la pancitopenia no es generada directamente por el lupus eritematoso sistémico, sino por otra razón en coadyuvancia. ¿Cómo podemos medir los grados de trombocitopenia? Que es lo más importante que podemos llegar a encontrar en un paciente, los famosos moretones que se pegó con cualquier cosa y le quedó un moretón desde hace semana y media o 2 semanas y no se le ha quitado, pues precisamente con las plaquetas. Aquí podemos tener, como lo pueden ver en la imagen, son diferentes tipos de grados de trombocitopenia, desde lo que sería la mínima, que es el grado 1, menor en este caso entre 150 y 75,000, hasta la más severa, que es en este caso la menor de 25,000, y que ya en ese punto, pues realmente ya requiere hospitalización. De hecho, requiere hospitalización desde ya la trombocitopenia leve. Eso es muy importante porque en cualquier caso que el paciente sufra algún traumatismo, tiende el riesgo a golpearse, generar una hemorragia y evidentemente pues morirse. Esa es la importancia de nosotros llevar un seguimiento adecuado en el paciente y no dejarlos así porque sí. Entonces,
Finalmente, para dar un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿qué necesitamos? Recordemos, la clínica, aunque tiende a ser difusa, que tiende a ser heterogénea, vamos ahorita a ver a los criterios que vamos a observar directamente sobre la clínica, pero vamos a ver clínica y estudios de laboratorio que nos hablen precisamente con criterios de entrada sobre anticuerpos antinucleares y la famosa VH, y va a ver también la función renal, un examen general de orina. Como pueden ver en la tabla, les vuelvo a repetir, que existen ciertos tipos de anticuerpos que sí se pueden llegar a encontrar en el lupus, incluso se los subrayé en amarillo, para que vean que existen los anti-DNA o los anti-SM que les mencioné al principio, que sí tienen prevalencia en el lupus, pero no tienen tanta sensibilidad. Pueden tener especificidad, pero no tanta sensibilidad. Y entonces, esta es la importancia de que puedan existir cierto tipo de, ¿cómo podemos decirlo? Pues de malentendidos de que podemos llegar a pensar que el paciente tiene o no el lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué criterios vamos a utilizar nosotros para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Vamos a basarnos con lo que serían los criterios de American College of Rheumatology, los ACR. En este caso, aquí les puse una comparación entre los tres criterios, el ACR de 1997, los de SDIEC de 2012 y los celular ACR de 2019, para que vean que la sensibilidad y la especificidad tienden a ser exactamente la misma. Bueno, muy similar, no la misma, muy similar, aunque los celular ACR 2019 lleguen a ser los más actuales y los más ahorita más utilizados para dar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Vamos a necesitar, punto número 1, un criterio de entrada. El criterio de entrada es anticuerpos positivos, lo que sería anticuerpos antinucleares, con un patrón aproximadamente de monofluorescencia en una escala aproximadamente de 1/80, y vamos a tener que, como mínimo, tener un criterio clínico. Si nosotros tenemos solamente los anticuerpos antinucleares positivos, no es lupus, nada más. Necesitamos, como mínimo, un criterio clínico para poder pensar que puede ser lupus eritematoso sistémico. Porque de lo contrario, si el paciente, aunque tenga el criterio clínico, perdón, el criterio serológico, que en este caso son los anticuerpos, pero no tenemos ningún criterio clínico, hay que pensar en otro diagnóstico, hay que pensar en otras probables enfermedades y funcionar así como diagnóstico diferencial o volver a estudiar al paciente. Cuando el paciente llega a tener alguna manifestación, ya sea renal, mucocutánea, serosa, musculoesquelética, del sistema nervioso central, hematológica o la que ustedes gusten, ya en este caso, cuando lleguemos a juntar aproximadamente entre 10 puntos o más, ya podemos pensar que es lupus eritematoso sistémico siempre y cuando contemos con el criterio de entrada. No es necesario de que sean al mismo tiempo. ¿Cómo? Ejemplo, no es lo mismo que diga, es que doctor, se me está cayendo el pelo un poco ahorita, tengo datos de alopecia, aquí tengo una región de alopecia, pero me salieron úlceras orales antier o hace una semana y ahorita no las traigo. Si el doctor las revisó y ahorita, aunque ya no las traiga, funcionan como criterio de diagnóstico, aunque no sea en ese momento. ¿Ok? Entonces, eso es para tomar en cuenta porque precisamente esa es la dificultad que llega a tener para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Esos son los más utilizados y son los más comunes. Usualmente los que más utilizan son los de EULAR ACR. Ahora, también se utilizan otros que son los que les puse aquí, los criterios de SLIC, precisamente para el lupus. Y estos son un poquito más amigables en sentido para dar diagnóstico, que de igual manera son utilizables, pero ya no tanto por precisamente la actualización de los de EULAR. Que de igual manera nos basan con precisamente un punto específico de criterio de entrada de anticuerpos antinucleares, o sea, la serología y los criterios clínicos. Aquí nos habla de que mayor o igual a 4 criterios clínicos o inmunológicos ya nos puede dar la idea más o menos de que puede llegar a tener lupus eritematoso sistémico, siempre y cuando cuente con el criterio de anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Nos pongo eso para que precisamente podamos llegar a tomar en cuenta esta situación. Ahora, tratamiento preventivo. Entonces, el tratamiento preventivo no farmacológico es importante para nosotros como doctores o médicos de primer contacto que podemos llegar a tener con esos pacientes, darles este soporte. Evidentemente no necesita ser especialista para darle estas instrucciones al paciente y que de igual manera le van a beneficiar bastante al hecho de a la evolución del paciente. Entonces, como les decía, el tratamiento es individualizado y multidisciplinario. ¿Por qué individualizado? Como les dije, es una clínica compleja, sistémica y heterogénea. Por lo tanto, cada caso de lupus es individualizado o específico o personal. En este caso no es lo mismo como en los libros, igual en todas las enfermedades, que no es lo mismo en diabetes, por ejemplo, la mayoría tiende a llevar como un patrón. Aquí no. Entonces, aquí es individualizado y multidisciplinario porque no solamente se va a basar
en llevar un tratamiento específico solamente con el reumatólogo. No. Si, por ejemplo, el paciente tiene nefritis lúpica, nos vamos a apoyar precisamente del nefrólogo. Si el paciente tiene una dermatosis discoide o tiene úlceras orales o tiene algún tipo de dermatosis específica por una lesión subaguda, nos vamos a apoyar ¿de qué? De dermatología. Entonces, se apoyan de diferentes especialidades precisamente para darle el mejor tratamiento al paciente y buscar precisamente el objetivo único, que es la remisión. Entonces, para buscar remisión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir al paciente, pues que evidentemente evite la exposición a los rayos UV, que en este caso lo más común es el sol. ¿Y cómo le va a decir eso? Pues que se pongan playeras de manga larga, que se pongan sombrero, que se tapen todas las zonas fotoexpuestas a la luz del sol y que utilice un protector solar con un factor de protección de 50 o más, porque esto puede precisamente ayudar a reactivar precisamente el lupus o empeorar precisamente su estadio. ¿Qué tipo de medicamentos? Doctor, es que me duelen los huesos, tengo afección, en este caso en los huesos, me duele que no sé qué tipo de, vamos a dar tratamiento para eso. Podemos darles de terapia física que le digamos, ¿sabe qué? Pues para evitar también darle tanto tratamiento, vamos a darle de que se ponga una toallita húmeda, la calienta, se la pone en las zonas donde más le molestan y eso ayuda a disminuir la inflamación. Ahorita hablaremos del tipo farmacológico, pero para ayudar al paciente en este caso, ¿no? Ahora, hidratación. El lupus eritematoso sistémico, al igual que la artritis reumatoide y todas las enfermedades reumatológicas, no tienden a ser solas. No porque tengan lupus no quiere decir que le dé otra cosa, desafortunadamente. E igualmente, no porque le dé artritis no le va a dar otra cosa. Uno de los síndromes más comunes que les pueden llegar a dar es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que es concomitante precisamente del lupus eritematoso sistémico y de igual manera de la artritis reumatoide. ¿Qué genera el síndrome de Sjögren en grandes rasgos? Que también puede ser para otra ponencia, pero el síndrome de Sjögren genera resequedad, genera gerodermia, gerostomía, toda esta resequedad a nivel de la piel, a nivel de los ojos, entonces el paciente va a sufrir que le pican los ojos, que tiene mucha sed, que la piel la tiene bien reseca, entonces es para mandarle cremas humectantes, mandarles gotas de promelosa para humectar los ojos, pedirle que tome agua, siempre y cuando no tenga nefritis lúpica o en este caso con ciertas características específicas, y eso es donde se dan cuenta que pues el tratamiento como que va chocando uno con otro, y no es un tratamiento general, entonces ese es el problema, pero bueno, es hidratar al paciente, ¿vale? Entonces, hidratar al paciente. Y si me pregunta el paciente, ¿qué alimentos no puedo comer? Honestamente, el paciente tiene que comer de todo, a excepción de un alimento. Se ha encontrado específicamente en investigaciones que la alfalfa es un alimento que genera la hiperactividad o la reactivación de la enfermedad en caso de que tenga remisión del paciente, pero que activa el lupus eritematoso sistémico en los pacientes. Entonces, ese es el único alimento que hay que evitar. Recordemos que, de acuerdo a la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, el paciente puede llegar a generar una disminución en su cuenta serie roja y serie blanca. Por lo tanto, el paciente tiene que tratar de comer igualmente de manera saludable, evitar tratar de decir al paciente que evite todos los alimentos que tienen las etiquetas negras, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas. Sin embargo, de manera saludable sí es insistirle o inculcarle el hecho de que tiene que consumir alimentos de carne, por ejemplo, las carnes rojas para el hierro precisamente, para la anemia que puede llegar a desarrollar precisamente por ya sea el lupus o de igual manera por algún medicamento que pueda llegar a generarse. Digo, dársele que igualmente puede desencadenarnos anemia. Control de medicamentos y embarazo, precisamente, muchos de estos pacientes al momento de estar en una etapa fértil buscan el embarazarse, y a veces no le avisan al médico, al reumatólogo o a cualquier médico, y eso es un gran problema, ya que muchos de los medicamentos bueno, no muchos, algunos de los medicamentos que se utilizan en estas enfermedades, pues llegan a ser tóxicos, tanto pues para la mamá cuando esté lactando, perdón, para el bebé cuando esté lactando, como para la misma madre al momento que esté en el embarazo. Entonces, ese es un punto importante de hablar y concientizar a los pacientes que no se tienen que embarazar a menos de que evidentemente se le avise con anticipación, porque ha pasado que le dicen al paciente, ¿sabe qué? No se puede embarazar y parece que le dijeron, embarázese mañana. Entonces, literalmente llegan a la siguiente consulta ya embarazadas y ese es el verdadero problema, que no avisan y siguen consumiendo ese medicamento y al rato la toxicidad va a ser para el bebé, ¿ok? Entonces, es muy importante de llevar un control precisamente preventivo para lo que sería la paciente. Entonces, tomando en cuenta esta situación, ahora ya vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Nos vamos a basar en esta ruedita que está aquí, pero
Lo importante aquí de todo esto es tomar en cuenta que va a ser individualizado. A pesar de que tienen todos esos fármacos ahí, va a depender específicamente de la afección a nivel orgánico de lo que esté afectando directamente. No le vamos a dar todos los medicamentos que están ahí y solamente se le van a dar medicamentos que sean específicos de la afección orgánica que esté teniendo. Entonces, nosotros tenemos la familia de los glucocorticoides, tenemos familia, en este caso, de los AINES. Usualmente, ¿qué glucocorticoides son los que más se llegan a utilizar? Pues en este caso son los de vía oral, a excepción hablando a nivel dérmico, en este caso para la dermatosis. Para todo lo demás se puede llegar a utilizar incluso a nivel sistémico de vía oral, que es la famosa prednisona o la prednisolona, ¿ok? Entonces, la prednisona se tiene que utilizar de acuerdo a la afección orgánica que se está utilizando. Yo les puse esta tabla aquí porque es una manera medio fácil de medio explicar esta situación, porque de acuerdo al órgano que se esté afectando por el lupus eritematoso sistémico, es lo que se le va a dar al paciente. Pueden ser multiorgánico y se le va a dar tratamiento multiorgánico, o puede ser solamente pues de un órgano en específico. Suponiendo que en este caso, por ejemplo, las tres manifestaciones más comunes, que son la musculoesquelética, la cutánea, la hematológica y la renal, perdón, son cuatro, ¿qué tratamientos le vamos a dar? La musculoesquelética, por ejemplo, recordemos que va a generar un dolor a nivel sistémico, entonces vamos a darles antiinflamatorios no esteroideos, que en este caso tienden a ser un poquito gasoprotectores, como los más comunes, que pueden ser el celecoxib, por ejemplo, o el etoricoxib, más comúnmente, se le puede dar para precisamente disminuir este dolor a nivel sistémico, hablando generalizado, hablando a nivel óseo. Los glucocorticoides, de igual manera, apoyándonos de la prednisona para precisamente reducir la inflamación del dolor por precisamente estas manifestaciones musculoesquelética, a dosis bajas, la prednisona aproximadamente dosis menores a 10 miligramos, aproximadamente de 5 miligramos, y fármacos modificadores de la enfermedad reumática o los famosos FARMES, apoyándonos precisamente para disminuir lo que sería esta hiperactividad o esta expresión génica alterada, o de igual manera esta hiperproducción de células proinflamatorias, como lo que serían ciertos fármacos, como lo que sería el metrotexato, la leflunomida o la azateoprina. ¿Cuál de los tres? Va a depender igualmente, es un tratamiento individualizado del paciente. Usualmente el primero que se utiliza de primera línea es el metrotexato, sin embargo, va a ser independiente de esa situación. Ahora, algo que quiero que se queden es que a todos los pacientes, todos los pacientes que les demos un tratamiento para lupus eritematoso sistémico, tienen que consumir un medicamento esencial. Independientemente de la afección que tengan, va a ser un tratamiento y es un antimalárico, en este caso antipalúdico, que se llama hidroxicloroquina o la cloroquina. ¿Por qué? Porque la cloroquina lo que va a hacer va a hacer que reduzca lo que sería la expresión genética anormal, o es un antigénico, que se está generando por el lupus eritematoso sistémico, y también por ende disminuye lo que sería la actividad del sistema inmunológico. Esa es la razón por la cual es el único medicamento que pues se le tiene que dar al paciente sin importar que qué afección orgánica específica pueda llegar a tener. De ahí en fuera, pues va a ser individualizado. Tomando eso en cuenta, entonces, hidroxicloroquina, por ejemplo, más todo lo que les acabo de decir, para el músculo esquelético. Si es músculo cutáneo, por ejemplo, como les había mencionado, dependiendo del tipo de esteroide tópico que podemos darle al paciente, incluso para esas dermatosis localizadas, precisamente, dependiendo si es aguda, subaguda o crónica, para el discoide, por ejemplo, esas cremas tópicas, precisamente de metronidazona o así, que se le puede llegar a dar al paciente, pues se le puede aplicar directamente, ¿no? De igual manera, si la afección cutánea es más grande o tiende a ser un poquito más extensa, pues nos podemos apoyar de los glucocorticoides a nivel sistémico, precisamente hablando de la prednisona principalmente, ¿no? A nivel hematológico, como recordemos, pues la pancitopenia es lo que le da la torre a toda esta situación, y lo principal que le vamos a dar el tratamiento, aparte de la cloroquina o la hidroxicloroquina, va a ser principalmente los corticoides. Aquí hablando precisamente de los glucocorticoides, precisamente la prednisona a dosis altas, por lo que sabemos precisamente de que al momento de que los glucocorticoides generan un aumento precisamente de la producción de estas células. Y de igual manera existen otro tipo
de medicamentos que se pueden utilizar muy comúnmente, como por ejemplo los anti-CD20 o precisamente los famosos anti-TNF, como el belimumab o el rituximab, que nos pueden apoyar, que son medicamentos biológicos que nos pueden ayudar precisamente para mejorar el estadio del paciente, ante la falla, bueno, perdón, ante la afección orgánica que tiene directamente el paciente. En caso de que incluso sea una afección hematológica renal, incluso ya podemos incluso considerarla para una hemodiálisis o de igual manera una plasmaféresis, dependiendo del estadio en el cual encontramos esta afección hematológica. Y para hablar o apoyarnos un poquito finalmente de lo que sería la afección más común o de igual manera la complicación, perdón, que todo reumatólogo evita, que es la nefritis lúpica, en la afección renal va a depender también del estadio de la lesión renal. En este caso, recordando lo que les había puesto anteriormente de los estadios de nefritis lúpica, del 1 al 6, dependiendo de qué estadio esté, es el tratamiento que se les va a dar. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, de un tratamiento de inducción a la remisión de la enfermedad, se les va a dar a ciertos fármacos modificadores de la enfermedad reumatológica, como lo que sería el metotrexato o incluso la satioprina. Nos podemos apoyar igualmente de ciertos glucocorticoides como la prednisona a dosis más o menos media estoy hablando entre 20 miligramos más o menos, a alta, mayor a entre 25 miligramos, y un estadio 3 y 4, y apoyarnos de otro tipo de fármacos como lo que sería la ciclofosfamida o el micofenolato, y asimismo también como ciertos biológicos, como lo que sería el belimumab, que es el que les venía mencionando, del anti-TNF, para la inflamación, como les había mencionado, o el anti-CD20, en todo caso, en que no exista una buena aceptación, sí, una buena aceptación del cuerpo hacia estos fármacos. El anti-CD20 rituximab funciona bastante bien, y los glucocorticoides, precisamente, también hay en dosis altas, incluso hasta dosis de 50 miligramos de prednisona, es lo que se puede llegar a dar al paciente. Finalmente, la remisión, lo que vamos a buscar en el paciente, dependiendo, volvemos a lo mismo, lo vuelvo a repetir, dependiendo de la afección orgánica específica que pueda llegar a tener el paciente, hay que buscar la remisión. ¿Cuáles son las principales complicaciones de dar nosotros tanta prednisona o tantos glucocorticoides, tanto orales, sistémicos y evidentemente tópicos? Pues que el paciente, pues que primero genere pues una afección exógena de hiperglicemia, o en este caso un Cushing exógeno, y de igual manera, crónicamente hablando, nos podemos incluso generar ¿cómo se llama? La famosa osteonecrosis o precisamente diabetes. Esto dado por esto, al momento que también estamos tomando un medicamento muy importante, que es la hidroxicloroquina, la famosa retinopatía, precisamente por antimaláricos, es la que podemos provocar al paciente. Entonces, eso pues iba a ser un efecto secundario a largo plazo, pues que no hay de otra, en pocas palabras, pero pues al final es la vida del paciente, pues evidentemente generamos una retinopatía por antimaláricos, el famoso ojo de buey que podemos ver en la retinopatía al momento de poder ver el fondo de ojo, es lo que vamos a encontrar más comúnmente. Entonces, ahí es donde nos vamos a apoyar de otra especialidad que es oftalmología, precisamente para el tratamiento de esta retinopatía. Pero bueno, para finalizar, como les venía mencionando, buscar la remisión. La remisión es quitar los glucocorticoides, precisamente tratando de evitar la osteonecrosis y de igual manera la diabetes o el Cushing exógeno. ¿Cómo vamos a saber que ya está en un estadio de remisión completamente? Cuando el paciente ya no está tomando, en este caso, ya glucocorticoides, y solamente sigue con su tratamiento base de cloroquina o hidroxicloroquina, o si tiene algún biológico coadyuvante, ya sea de anti-CD20 o anti-TNF, y ya no tenga ninguna manifestación clara clínica actual. Esa es la forma de nosotros poder dar un diagnóstico de remisión del paciente de lupus eritematoso sistémico, junto con la escala de Selena-Sledai, con un puntaje menor, en este caso a 10. ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a basar para nosotros decir que el paciente ya se encuentra en un estadio de remisión, y evidentemente el paciente pues va a tener que llevar su vida con el mismo tratamiento preventivo o no farmacológico toda su vida, y de igual manera con esta intervención médica farmacológica hacia el paciente. Entonces, ese sería el tratamiento de búsqueda de la remisión, y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido un poquito toda esta situación de lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad bastante bonita en ese sentido de estudiar, es bastante compleja, bastante clara.
Se sigue en estudio, eso es lo bonito de esta enfermedad, que sigue en estudio para poderle dar el mejor tratamiento a los pacientes y lo mejor que se pueda dar a todos los pacientes. Pero bueno, entonces, quedan sus órdenes y pues muchas gracias. Ahorita vemos las preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Le voy a leer unas preguntas que colocaron en el chat. La primera sería, ¿qué criterios diagnósticos se utilizan para diferenciar el lupus eritematoso sistémico de otras enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide o la fibromialgia? Ok, bueno, como les venía mencionando, para el lupus eritematoso sistémico específicamente son los del Colegio Mexicano de Reumatología, como les venía mencionando, los EULAR ACR, y se han creado varios, de 1997 y el 2019, que son los últimos. Los del 2019 son los últimos que se utilizan como tal para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y también están los SLIC, que es lo de 2009, 2012, perdón, esos también se llegan a utilizar específicamente para lupus eritematoso sistémico son esos. Entonces, tomando en cuenta que también existen los de EULAR ACR también para artritis reumatoide y también para fibromialgia. Si ustedes los buscan, les van a aparecer ahí directamente ya los criterios específicos para cada uno. Ok, doctor, y le leo la segunda pregunta. ¿Por qué el lupus eritematoso sistémico tiene un predominio significativo en mujeres de edad fértil y cómo influye la biología hormonal en este fenómeno? Bueno, como les venía diciendo, el lupus eritematoso sistémico se encuentra más comúnmente en las mujeres en esta edad fértil, precisamente por la afección a nivel hormonal. Recordemos la fisiopatología, cuando tenemos esta afección a nivel hormonal, basada primariamente por lo que serían los estrógenos van a tener una alteración, bueno, van a generar, perdón, más bien una alteración específica en lo que sería la apoptosis celular. Al momento de que tenemos esta relación entre estrógenos y alteración la apoptosis celular, es lo que nos va a generar precisamente mayor predisposición como un factor intrínseco del propio del paciente para poder desencadenar lupus eritematoso sistémico. Ok, y por último, ¿cuál sería el tratamiento de control en pacientes con lupus eritematoso sistémica? El tratamiento de control del paciente va a ser individualizado, porque no todos los pacientes van a llevar la misma clínica. Sin embargo, la base, como les había mencionado en la farmacología, va a ser dado por el principal antimalarico, que es la hidroxicloroquina, y un glucocorticoide, precisamente por la expresión génica que puede llegar a generar esta alteración de la pancitopenia y generarnos precisamente disminución en los valores de la serie roja y la serie blanca. Entonces, esa es la situación que puede llegar a utilizarse más comúnmente. Okay. De base, porque ya lo demás es individualizado, depende de cada estadio. Y la última, doctor, ¿existe algún protocolo de estudio en un RN de una mama lúpica? Sí, bueno, es que el tratamiento para un neonato, previamente, cuando ya la mujer está embarazada, todo tiene un protocolo, porque vamos a decirlo de una manera. Tiene protocolo tanto de ginecología como protocolo de reumatología. Si es del protocolo de ginecología, tiene que llevar un seguimiento precisamente para el paciente, tu control mensual, precisamente para ver cualquier esta normalidad que pueda llegar a tener el paciente. Sin embargo, en las primeras instancias, cuando apenas la mujer está embarazada y ya se diagnosticó que tiene lupus eritematoso sistémico, el objetivo primariamente, como les digo, es quitar esos fármacos que pueden llegar a generar toxicidad al paciente. Entonces, una vez que el paciente perdón, la paciente ya es diagnosticada con lupus y ya se le quitó esos fármacos que llevan esta toxicidad, ya el seguimiento se le va a dar trimestral a la paciente para poderle dar un seguimiento apropiado por parte de reumatología. Por parte para recién nacido se le va a llevar por parte de ginecología y se le va a llevar el seguimiento precisamente de que no exista alguna complicación. Debido a esto, como no se lo mencioné, pero la hidroxicloroquina y la cloroquina son fármacos que sí se llevan todo el tiempo. Como son tratamientos base, afortunadamente ni para el embarazo ni para la lactancia están contraindicados. Aunque tiende a ser un tipo de fármaco de acuerdo a la FDA tipo C, no se ha encontrado que no es un fármaco que altere alguna situación a nivel neonatal o que de igual manera pues afecte tanto la lactancia y evidentemente a la madre. Entonces el protocolo es multidisciplinario tanto para ginecología como para reumatología. Para la madre, para reumatología, con el control base de los fármacos que sí puede utilizar,
y para el bebé en este caso, pues es llevarle un seguimiento, porque mientras la madre consuma en este caso la hidroxicloroquina, el factor protector hormonal y de igual manera, ¿cómo se llama? Aplicación de la hidroxicloroquina en el embarazo fortalece en este caso la remisión del lupus eritematoso sistémico y por lo tanto, pues, las manifestaciones neonatales tienden a reducir bastante. Entonces, eso creo que fue una respuesta un poco larga, pero sí lleva un protocolo y un seguimiento tanto por ginecología como por reumatología. Ok, doctora, en caso de que existan más preguntas, se las haremos llegar por medio del presidente del comité y le doy la palabra al presidente del comité. Jorge Muchas Velázquez. gracias, claro que sí. Doctor, pues muchas gracias por la ponencia nuevamente. Realmente usted generó un cambio en lo que es la parte del comité desde la primera ponencia que dio, que fue realmente la primera que tuvimos en todo el comité. Afortunadamente hemos tenido la fortuna de poder tener más de 30 asistentes en cada ponencia y creo que es algo muy importante, es un paso que ha dado muy grande el comité. Realmente estamos muy agradecidos con la ponencia de usted, con la ponencia de los otros médicos y médicas que han estado también involucradas en la parte del comité. Nuevamente invitándolo a que próximamente el año que entra nos acompañe. Cabe recalcar que esta ponencia es la antepenúltima de este ciclo escolar. Posteriormente tendremos el Congreso, el Simposio Internacional de Investigación Médica, que se va a realizar del 16 al 19 de diciembre, igual para que todos estén presentes, igual va a tener la parte de la constancia con valor curricular, avalado por la Universidad del Valle de Cuernavaca. También me gustaría, por parte de UNIVAC, agradecer tanto la ponencia de usted como la de los otros médicos que han estado involucrados, en nombre de la doctora Guadalupe Ángeles Chimal, que es la directora de vinculación interinstitucional, que nos ha permitido también poder realizar ese tipo de eventos. Y nuevamente invitándolos a todos los que están presentes en esta noche, invitándolos también a la ponencia que se realizará el día de mañana. Nos quedan otras dos ponencias, que es la de mañana miércoles y la del día jueves, que será la última de este año, pero igual apunten las fechas para la parte del simposio internacional. Tendremos más de 30 ponentes involucrados internacionalmente. Pero bueno, por último, nuevamente, doctor, le agradezco mucho su presencia y su participación esta noche. Le haremos llegar su constancia también como ponente y nuevamente invitándolo para el año que entra poder tener todavía más ponencias de varios temas que todavía considero que son relevantes para lo que es la participación de reumatología en la Universidad del Valle de Cuernavaca. Nuevamente le agradezco su presencia, doctor, y le agradezco a todos los asistentes. Que tengan buena noche y le cedo la palabra a Frida, la directora de Relaciones Exteriores. Nuevamente agradecemos profundamente al doctor José Eduardo Velázquez Pinal por esta excelente ponencia sobre el lupus eritematoso sistémico. Su conocimiento el día de hoy nos ha brindado claridad al abordar un tema tan complicado y de igual manera nos ha brindado una visión tan amplia y actualizada. Gracias, doctor, por compartir nuevamente su experiencia y por inspirarnos a seguir aprendiendo. A todos los presentes, gracias por su atención y participación. Esperamos verlos el día de mañana y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.